Hoy vamos a estudiar posiciones relativas de una recta con respecto a un plano. Tenemos aquí nuestro plano pi y nuestro plano pi tiene dos vectores directores y un vector normal. Y una primera posibilidad sería que tuviésemos una recta que estuviera contenida en pi, esta recta de aquí. ¿Ya? Es decir, de tal manera que en esta situación es que la recta pertenece al plano, lo cual quiere decir que todos los puntos de la recta pertenecen al plano. Es decir, que para todo punto que pertenece a la recta, el punto también pertenece al plano. Una segunda posibilidad sería que la recta fuese paralela al plano. En este caso, no existe ningún punto en común. La tercera situación sería que la recta fuese secante con el plano. La recta es secante con el plano, entonces existe un único punto que pertenece a la recta y al plano a la vez. Dicho de otro modo, en este caso, en el caso en el que la recta esté incluida en el plano, la intersección entre la recta y el plano es la recta. En este caso, la intersección entre la recta y el plano no existe, es el conjunto vacío. Y en este caso, la intersección entre la recta y el plano es el punto P. En resumidas, estas serían las tres posibles situaciones: que el plano contenga la recta, que la recta y el plano sean paralelos y que la recta corte al plano. Y vamos a ver qué ocurre con los vectores directores y qué ocurre con los vectores normales en estas situaciones. ¿Vale? Vamos a ver, en el primer caso. En ambos casos vamos a fijarnos tanto en el caso en el cual la recta está contenida en el plano como que la recta está paralela. En ambos casos va a pasar lo siguiente. Y vamos a ver, vamos a dibujar aquí el vector director de la recta R. En estos casos vamos a ver que el vector director de la recta R, tanto en el caso en el cual la recta está contenida en el plano, como en el caso en el cual recta y plano sean paralelos, podemos decir que el vector director de la recta es director del plano. Interesante, ¿vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos diesen una recta con su vector director y nos pidiesen un plano en el que la recta estuviese contenida o fuese paralelo, podríamos utilizar para calcular ese plano el vector director de la recta, haciéndolo vector director del plano. Y como el vector normal de un plano es perpendicular a sus vectores directores, también podemos deducir que el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Y, sin embargo, ¿vale? En el otro caso, en el que la recta es secante con respecto al plano, ni el vector director de la recta es vector director del plano,
ni el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Es decir, en este caso el vector director de la recta no es vector, no es perpendicular al vector normal del plano. ¿Vale? Y vamos a aprovechar para ver un caso muy particular y que es muy útil para los ejercicios que ponen en selectividad, tanto en los exámenes de matemáticas de bachiller. Veremos por aquí, por ejemplo, nuestra recta. Vamos a cambiarle el nombre y a esta recta le vamos a llamar la recta S, para distinguirlo de esta de aquí, que sería la recta R. Y aquí tenemos el vector director de la recta S. Bien, entonces es un caso particular, ¿vale? Es un caso particular, lo voy a poner aquí aparte, ¿vale? Un caso particular de recta secante con respecto a un plano. ¿De acuerdo? Súper importante. Vemos que si la recta es perpendicular al plano, ¿qué ocurre en este caso? Entonces va a pasar que el vector, bueno, hemos dicho que lo vamos a llamar S, ¿no? Es decir, si una recta, siendo S la recta, ¿vale? Si la recta S es perpendicular al plano, entonces el vector director de la recta S es paralelo al vector normal de pi. Y esto es súper interesante porque eso me va a permitir calcular, por ejemplo, un plano perpendicular a la recta S. Y me va a, por ejemplo, también calcular fácilmente una recta perpendicular al plano. Porque yo sé que el vector director de la recta es paralelo al vector normal del plano. En ese caso, en el caso de que las dos rectas, la recta y el plano, sean perpendiculares. Por último, y quizás de las cosas también más importantes, es ver cómo voy a evaluar cuando una vez que tengo ecuaciones de plano y ecuaciones de recta, ver cómo analizar a través de la geometría analítica cualquiera de las situaciones, ¿vale? Puedo utilizar todo lo que sé sobre vectores con respecto al plano y a la recta, ¿vale? Para poder calcular las posiciones respectivas. Y otra de las cosas que puedo hacer es utilizar sus ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones, es decir, calcular la intersección de la recta con el plano. ¿Vale? Hemos dicho que la intersección de la recta con el plano, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? En el primer caso, en el que el plano está, el que la recta está contenida en el plano, ¿vale? Hacer una intersección consistiría en resolver el sistema de ecuaciones. ¿Vale? En este caso, ¿qué tipo de solución me va a dar? En este caso me va a dar un sistema compatible indeterminado, en el cual la solución del sistema es la propia ecuación de la recta. ¿Vale? En este otro caso, si yo planteo el sistema de ecuaciones, en el que la recta y el plano son paralelos, ¿esta qué solución me va a dar? He dicho que en la intersección no existe intersección entre la recta y el plano. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones que yo pueda plantear me va a dar un sistema incompatible. Y en este último caso, en el cual yo tengo una recta que es secante con respecto al plano, yo he dicho que la intersección entre la recta y el plano es el punto P. Por lo tanto, cuando yo plantee el sistema de ecuaciones, el sistema va a ser compatible y determinado, donde la solución va a ser precisamente las coordenadas del punto P. Ahora vamos a ver si hemos aprendido bien todo lo que hemos explicado. Vamos a aplicarlo en un ejercicio. Este es un ejercicio de selectividad, ¿vale? Y nos da una recta con una ecuación en su forma vectorial y un plano con su forma general. Y nos pide obtener en primer lugar la posición relativa de R y del plano en función de un parámetro M. ¿Vale? Pues vamos allá. Lo primero que voy a hacer va a ser escribir la ecuación en forma paramétrica.
Hemos dicho, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección entre la recta y el plano resolviendo un sistema de ecuaciones. En este caso, la estrategia más sencilla que puedo utilizar cuando tengo una ecuación de una recta en forma paramétrica y el plano en la general, pues resolverlo por sustitución. Y vemos que en este caso se nos pueden dar dos situaciones, ¿vale? Entonces tendríamos que si m es igual a -3, entonces se nos quedaría como menos 3 por t es igual a menos 3 y por lo tanto 0t es igual a 0 y por lo tanto 0 es igual a 0. ¿Vale? El resultado, por lo tanto, sería una identidad, ¿vale? Que se va a cumplir siempre y por lo tanto se trataría de un sistema compatible e indeterminado. Y hemos dicho que cuando la solución del sistema es un sistema compatible e indeterminado, entonces si m es igual a 3, por lo tanto, R estaría contenida en I, ¿vale? Serían, la recta está contenida en el plano. En cambio, si m es distinto de -3, entonces la solución sería que t es igual a -m -3 dividido entre -m -3. Y por lo tanto, esto es igual a 1. Bien, pues entonces en ese caso podemos hallar la intersección sustituyendo el valor que hemos encontrado en la ecuación de la recta. ¿Eh? Por lo tanto, en ese caso, si m es igual, es distinto de -3, entonces r y pi son secantes. Y la intersección entre la recta y el plano sería el punto 0, 0, 2. Bueno, vamos ahora con la segunda parte del ejercicio en el que me piden, para cuando m vale 1, pues ver cuál sería ese plano pi' que contiene R y que es perpendicular a pi. ¿Vale? Pues aquí lo que voy a hacer va a ser hacer un dibujo para ver qué puedo sacar de él. Bueno, pues pongamos que este es nuestro plano pi. Y esta es la recta R.
Vamos a hacerlo que sea secante, como corresponde para un valor de m es igual a 1 en este caso. El plano pi en ese punto. Y ahora me están pidiendo un plano pi' que va a ser perpendicular a pi. A ver si lo puedo dibujar. Vamos a tener, vamos a tener por aquí el vector director de la recta R. Está dentro del plano pi'. Y también vamos a dibujar porque es interesante también el vector normal de pi. Vale, que lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Este sería el vector normal de pi. Bien, sabemos por tanto que pi y pi' son perpendiculares, que los dos planos son perpendiculares, ¿de acuerdo? También sabemos que la recta R está incluida en el plano pi'. ¿Vale? Y hemos visto antes que cuando tenemos una recta que está incluida dentro de un plano, el vector director de la recta es vector director también de ese plano. Así que si queremos construir nuestro plano pi' y sabemos que tenemos que contar con un punto y con dos vectores directores, el punto que vamos a usar va a ser este punto de aquí que pertenece a la recta. Que sabemos que pertenece a la recta y que también pertenece al plano. Es el punto, es el 1, 1, 0. Segundo, sabemos que como la recta está incluida dentro del plano pi', un vector director del plano pi' sería el vector director de R. Y ese vector, como tenemos aquí, es el -1, -1, 2. Y lo último, que quizás sea un poquito más complicado de ver, es que dado que los planos son perpendiculares, el vector normal de pi es vector director de pi'. Así que el otro vector director de pi' es el vector normal de pi. Y ese vector, que lo podemos sacar de la ecuación general, es 5, 1, 1. Ahora, para obtener la ecuación general, pues podemos utilizar el punto y los dos vectores directores. ¿Cómo? Pues si nos acordamos, pues utilizamos para eso el determinante. El determinante en el que la primera fila son las coordenadas x, y z a las que le restamos el punto. Y las otras dos filas son los vectores directores. Y este determinante lo igualamos a cero. Vale, pues vamos a ver qué es lo que resulta del desarrollo de esta expresión.
Y este es el resultado del apartado B del ejercicio.